Si os quedáis hasta el final del vídeo, hay una sorpresa. ¿Y si os dijese que hay alguien que piensa que la luz está viva? Una persona que piensa que enfocar con una linterna o una mosca es hacer música en el espacio. Pues tiene nombre, se llama Adolf Appia y es un escenógrafo. La escenografía, muy a grandes rasgos, es el arte de crear el espacio en el que se representa una obra teatral. Y Appia nos vuela la cabeza a todos con su forma de entender la escenografía. Vamos a recorrer su historia y a ver por qué. Appia inicialmente estudia música y ya con 30 años empieza a ver obras de Wagner. Se maravilla, pero se espanta, porque las obras de Wagner de una complejidad musical e interpretativa formidables se estaban representando hasta entonces con un maldito telón pintado de fondo. Y Appia dice, ¿pero cómo va un maldito telón de fondo a representar todo el universo de los personajes y de la música de Wagner? ¡Es imposible! Así que empieza a analizar la estética de las obras de Wagner y a encontrar una solución a esto. El caso es que las obras de Wagner tenían el mismo problema que tenían todas las demás obras de su tiempo. Ahora estamos acostumbrados a ver cosas como esta o esta otra, pero lo cierto es que en la época las cosas eran más bien así. Así que, por ejemplo, propone cambiar diseños como estos por diseños como estos. A ver, que no digo que los telones de fondo no sean bonitos, pero ten en cuenta que esos telones de fondo se quedan atrás en escena mientras ocurre todo. En esto los actores se pueden subir encima, moverse, actuar, lo que quieran. Quiero que empecéis a ver por dónde van los tiros, ¿verdad? Pero aún le queda a Appia un ingrediente para desarrollar su concepción definitiva del espacio. Un encuentro le cambiaría la vida. En 1906 conoce a Jacques Dalcroze. Émile Jacques Dalcroze era pedagogo y compositor, y le ponía de los nervios que la única manera que existía de enseñar música era coger el instrumento, ponerte a hacer escalas y ritmos, y no había otra manera. Así que Dalcroze creó una pedagogía basada en una serie de actividades que tenían como objetivo entrenar el oído y la percepción del ritmo a través del movimiento. Cuando Appia y él se encontraron, Dalcroze ya tenía consolidado su método: ritmo, música en movimiento. Pero nada de esto tenía que ver con un hecho escénico, hasta que Appia, cogiendo esto, añadió la pieza fundamental a la ecuación: el espacio. Si Dalcroze relaciona la música con el movimiento, Appia relaciona este movimiento con el espacio en sí. Y esto es absolutamente mind-blowing. Nadie hasta este momento se había planteado que el movimiento del actor podía ser considerado un elemento plástico. Y como cabía esperar, Dalcroze y Appia se tiraron años creando cosas juntos. Durante este tiempo, Appia termina de consolidar su concepción del espacio escénico. Appia pasa a considerar el movimiento como el punto de encuentro entre el espacio y el tiempo. Y es por esto por lo que Appia considera el movimiento del intérprete el elemento principal de cualquier hecho escénico. Y Appia jamás hubiera llegado a estas conclusiones si no hubiera sido por Dalcroze. ¿Entendéis ahora por qué fue tan importante Dalcroze para Appia, verdad? Bueno, vale, y esto está muy bien, pero para que esto pase de la teoría a la escena se tiene que cumplir varios requisitos. Por un lado, el espacio tiene que ser necesariamente tridimensional. Los telones pintados ya no sirven. El espacio tiene que significar, no solamente ilustrar. Y para dar la significación al espacio, Appia recurre al uso de la luz, que para él tiene dos funciones. Por un lado, unificar a los actores y la escena en un todo artístico, y por otro, resaltar las zonas de acción. Hoy en día vemos esto como algo normal, pero hasta Appia nadie se le había ocurrido. Y para que la luz dé esta significación, Appia considera absolutamente necesario que la luz sea móvil y que se pueden usar colores en la luz. Así es capaz de adaptarse a las necesidades que ocurren en escena. A pesar de lo dicho y de que siguió haciendo decorados tiempo después, le decepcionaban las puestas en escena en las que participaba, así que acabó abandonando la práctica teatral. Es que sus ideas en vida no terminaron de cuajar, aunque parezca increíble. De hecho, cuando finalmente pudo representar las obras de Wagner, fue un fracaso todas las veces que lo intentó y con una hostilísima acogida por parte del público. Sin embargo, sin Appia es imposible entender la escenografía de hoy. Si alguna vez ves colores, diferentes alturas o que la luz sigue al personaje, ten cuidado porque Appia te estará mirando. Estas cosas que consideramos normales no existían antes de que este suizo se pusiera a dibujar. Hice una encuesta en Instagram para ver si adivinabais quién era este personaje, y el primero que lo adivinase, pues tendría un premio. Y aquí lo tienes, Rodrigo Sánchez Nieto, eres el primero en haber adivinado quién era este personaje, que como sabéis, si habéis visto este otro vídeo, es Antoni Artaud. Si no lo habéis visto, no sé qué estáis esperando. Y bueno, esto me ha gustado, me ha parecido divertido, así que ahora los voy a empezar a poner en los vídeos que suba al canal. Aquí va el primer personaje, a ver si lo adivináis. ¡Cling! Ya sabéis, el primero que lo adivine será mencionado en el siguiente vídeo de la semana. Y volvemos al vídeo.
Cosas que hoy consideramos normales no existían hasta que este suizo se puso a dibujar. Como siempre, las referencias y la bibliografía de esto en la descripción. Y comentadme qué os ha parecido este vídeo. Seguro que si ahora alguna vez vais al teatro lo veis con otros ojos. Nos vemos en el próximo ensayo. Paratum paratapatam tum patum patapatum patatatam tum pataturu tatu 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 tatu.